Nadie se atrevía a acercarse al multimillonario. Ni los empleados, ni los gerentes, ni siquiera los socios, todos lo temían. Hasta que una niña negra, hija de la señora de limpieza, le ofreció una paleta Why to Do cambio. A veces, lo que el dinero no puede comprar, un gesto puro puede regalar. Esta es la historia de un hombre roto por dentro, rodeado de lujos pero vacío, y de una niña que, sin saberlo, hizo más por el que todos sus millones juntos. Una historia real de humanidad, dolor y una inesperada segunda oportunidad. En el majestuoso edificio de vidrio del distrito financiero, donde todo era pulido, brillante y perfectamente alineado, el silencio se quebraba cada mañana con el ritmo rutinario de los tacones de ejecutivos, el murmullo de llamadas apuradas y el sonido constante de teclados apresurados. En ese entorno donde nadie saludaba si no era necesario, donde cada palabra estaba medida por su utilidad, trabajaba Lucía, la mujer de limpieza, que parecía invisible para todos. O casi todos de Lucía no era el tipo de persona que destacaba a simple vista. Su uniforme gris, sus guantes de látex, su carrito con productos de limpieza, todo parecía diseñado para fundirla con el fondo. Pero lo que nadie sabía, porque nadie se había molestado en mirar más allá, era que Lucía era madre soltera, que vivía en un barrio periférico donde el transporte no pasaba con regularidad, y que todos los días se levantaba a las 4 de la mañana no solo para limpiar el piso 42 de aquel edificio, sino para asegurarse de que su hija, Alma, tuviera una mochila con libros, un desayuno caliente y una sonrisa en la cara. Alma tenía apenas 7 años, pero su energía contrastaba con la frialdad del lugar donde su madre trabajaba. Cuando la escuela suspende clases, Lucía no tenía otra opción más que traerla consigo. La escondía discretamente en un rincón de la sala de mantenimiento, con papel y colores para dibujar y una merienda envuelta con cariño. Nadie lo notaba, nadie preguntaba, porque, en realidad, nadie se interesaba. Hasta que un día, Alma decidió salir de aquel rincón. Ese día, en el vestíbulo principal, apareció el dueño del edificio, el magnate japonés que muy pocos habían visto en persona. Un hombre cuya fortuna estaba en los titulares, pero cuya presencia era un mito entre los empleados. Llegó sin anunciarse, rodeado de 2 asistentes que tradujeron cada palabra que él decía, pero sin entender del todo el contexto local. Nadie hablaba japonés, y él no hablaba inglés. El caos no tardó en instalarse. Las instrucciones eran confusas. Los mensajes no fluían, y los trabajadores empezaron a entrar en pánico. Lucía desde el fondo del pasillo lo observaba. Reconoció la tensión. Había vivido muchas veces la incomodidad de no ser entendida, de ser juzgada por su acento o ignorada por su origen. No podía hacer nada. O eso pensaba hasta que vio a Alma avanzar con pasos tímidos hacia el centro del lobby, con una paleta de cereza en la mano. La niña había notado el desconcierto. Y también había escuchado muchas veces a su madre repasar palabras en japonés, porque Lucía, aunque nadie lo supiera, había estudiado japonés en su juventud. No lo decía, porque ¿quién querría saber eso de una mujer que limpia baños? Pero Alma sí lo sabía. Y sin miedo se acercó al empresario. Le ofreció el dulce, y le dijo una frase sencilla en japonés que había aprendido escuchando a su madre mientras fregaba el suelo. ¿Quiere una paleta? En ese instante, el silencio se hizo más profundo que nunca. Todos los ejecutivos miraban, sin entender. El magnate frunció el ceño, y luego sonrió. Fue la primera vez que alguien en ese edificio lo vio sonreír, y lo que sucedió después cambió el destino de Lucía y de su hija para siempre. Porque a veces, lo más valioso no es cuánto dinero tienes, sino cuánto corazón eres capaz de mostrar. Incluso cuando el mundo intenta hacerte invisible. Aquel momento, breve pero lleno de significado, marcó un antes y un después en la vida de Lucía y Alma. Después de que Alma dijera aquella frase en japonés, el empresario la miró fijamente, sin mover un solo músculo. El silencio en el vestíbulo era tan espeso que se podía oír como un bolígrafo caía al suelo. Los ejecutivos, tensos, esperaban una reacción, temiendo que el magnate pudiera molestarse por la intromisión de una niña. Pero entonces, lentamente él extendió la mano y aceptó la paleta. Miró a Alma a los ojos, y luego se echó a reír con una calidez que contrastaba completamente con su fama de ser distante e inaccesible. Nadie lo podía creer. El millonario más reservado que conocían estaba sonriendo frente a todos, gracias a una niña que ni siquiera figuraba en el personal del edificio.
Pero lo más impactante aún estaba por suceder. Lucía, que había presenciado la escena con el corazón en la garganta, se apresuró a acercarse temiendo que su hija hubiera cometido una falta grave. Se inclinó, nerviosa, pidiendo disculpas en voz baja, mientras sujetaba a Alma del brazo con ternura y urgencia. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El millonario comenzó a hablarle directamente en japonés, y Lucía, sin titubear, le respondió con fluidez. Los asistentes del empresario, confundidos, observaron cómo dos mundos que supuestamente no tenían nada en común empezaban a conversar en un idioma que nadie más entendía en ese edificio. Lucía explicó que había estudiado japonés cuando era joven, soñando con ser traductora algún día, que había trabajado duro, pero que la vida, la pobreza, el abandono, la maternidad solitaria la había empujado a otros caminos, que aunque su talento había sido enterrado bajo años de invisibilidad, nunca lo había perdido del todo, y que le había enseñado a su hija algunas frases simples, como una forma de mantener vivo ese pequeño fuego dentro de ella. El empresario quedó completamente conmovido. Le pidió que se sentara, quiso saber más, y mientras todos alrededor trataban de entender lo que sucedía, Lucía y él mantuvieron una conversación de casi 20 minutos. Después de eso, el millonario pidió una reunión con la gerencia del edificio. Esa misma tarde, se produjeron movimientos inesperados. El jefe de recursos humanos recibió instrucciones directas para ascender a Lucía al equipo de coordinación de eventos bilingües, con un salario 3 veces mayor al que ganaba como limpiadora. También se le ofreció una beca completa para que Alma pudiera estudiar en un colegio internacional, pero eso no fue todo. El empresario, intrigado por la historia de aquella mujer que había sido ignorada durante años, pidió reunirse con ella en privado. En esa reunión, Lucía le habló con honestidad de cómo había dejado de creer en sí misma, de cómo la sociedad le repetía cada día que su lugar estaba en la sombra, de cómo luchaba no solo por mantener a su hija, sino por enseñarle que no debía aceptar la invisibilidad como herencia. El millonario la escuchó en silencio, y luego le dijo que nunca había conocido a alguien con tanta dignidad, que en el mundo de los negocios estaba acostumbrado a ver gente con trajes caros y palabras vacías, pero que lo que había visto en ella, esa mezcla de inteligencia, humildad y coraje, valía más que cualquier currículum, y que si aceptaba, él quería patrocinar su formación como intérprete profesional. Lucía rompió a llorar. Después de tantos años de pasar desapercibida, alguien la estaba viendo realmente. Días después, los cambios se notaban en todos los rincones del edificio. Los trabajadores comenzaron a saludar con respeto. La dirección pidió reuniones para implementar una política más inclusiva. Algunos empleados incluso confesaron que se sentían avergonzados por haberla ignorado tanto tiempo. Y Alma, que antes pasaba las tardes escondida en una sala de mantenimiento, ahora caminaba por los pasillos con orgullo, sabiendo que su madre no era solo la señora que limpiaba el suelo, sino la mujer que había enseñado a todos una lección de humanidad. Pero lo más fuerte aún estaba por venir, porque una tarde, semanas después, el empresario regresó, esta vez con una propuesta que nadie esperaba. Una propuesta que pondría a prueba todo lo que Lucía creía sobre sí misma y sobre su lugar en el mundo. Tras aquel primer encuentro transformador con el empresario japonés, Lucía sentía que su vida se había abierto como una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. Pero no fue algo inmediato ni mágico. Los primeros días en su nuevo rol no fueron fáciles. Muchos compañeros de trabajo la miraban con recelo, como si no mereciera el ascenso. Algunos murmuraban a sus espaldas, insinuando que debía haber hecho algo para ganarse el favor del millonario. Otros simplemente la ignoraban, como si no pudieran soportar que una mujer negra y exempleada de limpieza ahora ocupará un espacio en sus mismas reuniones. Lucía, sin embargo, no se dejó quebrar. Cada día se preparaba el doble. Leía todo lo que podía sobre traducción simultánea, sobre cultura japonesa, sobre protocolo corporativo. Dormía poco, pero no se quejaba. Alma la acompañaba en silencio, observando con una mezcla de admiración y preocupación a esa madre que ahora parecía más determinada que nunca. A veces, cuando Lucía regresaba a casa con los ojos rojos de tanto estudiar, la niña le preparaba té y se lo dejaba en la mesa con una nota escrita con su mejor letra en mamá. Estoy orgullosa de ti. Andab. Lucía fue asignada como traductora en una importante reunión entre inversores japoneses y la directiva del grupo empresarial. Era su primera aparición pública en ese nuevo rol,
y aunque por fuera mantenía la compostura, por dentro estaba temblando. Antes de entrar a la sala, se detuvo en el baño, se miró al espejo y se repitió en voz baja: ya eres capaz. Has llegado hasta aquí por tu esfuerzo. Ellos no te hicieron un favor, te dieron la oportunidad que merecías. Entró con la cabeza en alto. La reunión duró más de 2 horas. Los términos eran complejos, los egos enormes, pero Lucía fue impecable. Traducía con precisión, interpretaba los matices culturales, suavizaba tensiones sin perder la fidelidad del mensaje. Uno de los ejecutivos japoneses incluso comentó en voz alta que nunca había tenido una intérprete tan hábil en suelo extranjero. Also, la directora de comunicaciones, una mujer que apenas la saludaba antes, la tomó del brazo y la felicitó con sinceridad. Era la primera vez que alguien de la jerarquía alta del edificio la trataba como una igual. Pero lo que realmente tocó a Lucía fue lo que vino después. Al llegar al estacionamiento, vio a Alma esperándola con una pequeña flor en la mano. La niña había salido antes del colegio y, junto con la señora de la recepción, había preparado una sorpresa. En el asiento del coche de Lucía había una carta escrita con crayones que decía: «Ann, eres mi heroína. Cuando sea grande, quiero ser fuerte como tú». Lucía se echó a llorar, porque en ese instante comprendió que su lucha no había sido solo por ella, ni por el respeto de sus colegas, ni siquiera por ese ascenso soñado. Había sido por esa niña, por enseñarle con el ejemplo que nunca debía aceptar los límites que otros querían imponer, que su valor no dependía de su color, ni de su acento, ni de su trabajo, sino de su esencia. Poco a poco, otros empleados comenzaron a acercarse a Lucía no solo para pedir traducciones, sino para pedir consejos. Una joven recepcionista le dijo que, gracias a su historia, había decidido retomar sus estudios. Un guardia de seguridad le confesó que había empezado a estudiar inglés por las noches, inspirado por su determinación. Lo que había comenzado como un simple cambio de rol se estaba convirtiendo en un movimiento silencioso dentro del edificio. Y mientras todo eso ocurría, el empresario japonés observaba a la distancia. No intervenía, no interrumpía, solo tomaba nota. Hasta que un día pidió a Lucía que lo acompañara a una cena privada con una delegación internacional. Ella aceptó, sin saber que esa noche cambiaría el curso de su vida una vez más. La cena tuvo lugar en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, en una sala reservada solo para encuentros de alto nivel diplomático. Las luces eran suaves, la música apenas perceptible, y los rostros alrededor de la mesa estaban llenos de poder. Empresarios japoneses, embajadores, representantes de tecnología y finanzas. Lucía llegó puntual, vestida con un traje sobrio pero elegante que una amiga le había prestado. No llevaba joyas caras ni maquillaje llamativo. Su presencia hablaba por sí sola. El empresario japonés, el mismo que había creído en ella desde el principio, la saludó con una inclinación de cabeza, como igual le ofreció una copa de té verde antes de que comenzara la reunión. Nadie en la sala sabía que aquella mujer antes limpiaba escritorios como los suyos. Ahora, estaba allí para representar la voz de 2 mundos. Al principio, todo transcurrió con normalidad. Lucía traducía con fluidez, conectaba ideas, suavizaba expresiones incómodas, pero algo inesperado ocurrió cuando un representante europeo, aparentemente molesto por un desacuerdo sobre propiedad intelectual, hizo un comentario despectivo, murmurando en inglés: «Dejen que esta chica de limpieza juegue a ser traductora. Igual esto se cae solo». Lo dijo creyendo que nadie más lo entendería. Lucía lo escuchó. También lo hizo uno de los empresarios japoneses que hablaba inglés. Un silencio incómodo llenó el aire. Lucía se quedó quieta por un instante, y el tiempo pareció congelarse, pero no respondió con enojo. Se enderezó en su silla, tomó aire y miró directamente al hombre que había dicho eso. Y entonces, con la voz serena, firme y en un inglés perfecto, dijo: «Ann, alegra que mencione eso. Porque, en efecto, limpié escritorios como este durante años, pero mientras los limpiaba, escuchaba Ann, aprendí, me preparé. Y hoy estoy aquí porque no me rendí. Y si cree que mi pasado me hace menos capaz, quizá debería mirar de nuevo quién realmente está liderando esta conversación». El silencio se transformó en asombro. Uno de los empresarios japoneses aplaudió suavemente. Luego, otro lo siguió. Pronto, toda la sala rompió en aplausos discretos pero contundentes. El comentario ofensivo fue ignorado por completo. La atención se centró en Lucía. Y más aún cuando el anfitrión principal, el millonario japonés, se levantó de su silla y dijo: «Ann, hay talentos que el mundo no ve.
porque no llevan trajes caros o nombres famosos. Pero son esos talentos los que transforman las empresas, las familias y las sociedades. Esta mujer no está aquí como, por favor, está aquí porque es la mejor. Y si alguno de ustedes no puede ver eso, quizá no merece estar en esta sala. El europeo que había hecho el comentario bajó la mirada, visiblemente avergonzado. La reunión continuó, pero con una energía distinta. Lucía había dejado de ser solo una intérprete, se había convertido en un símbolo. Más tarde, al terminar la cena, el empresario japonés le pidió que lo acompañara al balcón. La vista desde allí era impresionante. La ciudad brillaba bajo sus pies. Lucía, dijo él, cuando te conocí, supe que había algo en ti que el mundo todavía no entendía. Hoy lo entendieron. Ella no supo qué decir. Estaba emocionada. Nunca había buscado reconocimiento, solo oportunidades. Pero ese momento era más que una validación profesional, era una justicia emocional. Un cierre para años de invisibilidad. Y entonces, él le tendió un sobre. Lucía lo miró, sin comprender. Dentro había un contrato, una oferta formal para que dirigiera el nuevo departamento de relaciones interculturales de la empresa. Pero eso no era todo. En el contrato también figuraba una beca completa para que Alma, su hija, pudiera estudiar en una de las mejores escuelas bilingües de la ciudad. El empresario le explicó que quería que el futuro también hablara el idioma del esfuerzo y de la esperanza. Lucía rompió en llanto, no lágrimas de tristeza, sino de alivio de, orgullo de, amor. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Alma dormida en el sofá, con el uniforme del colegio aún puesto. Lucía se arrodilló a su lado, le acarició el cabello y le susurró en tu mamá, ya no limpia oficinas, pero nunca va a dejar de luchar por ti. Y así, en el silencio de ese hogar humilde, madre e hija comenzaron un nuevo capítulo. Uno en el que ya no caminaban con miedo, ni pedían permiso para existir, porque ahora sabían que su voz, su historia y su dignidad valían más que cualquier título en una puerta de cristal. Durante años, Lucía había sido ignorada, subestimada e incluso humillada por gente que nunca se había molestado en conocer su historia. Gente que solo veía el uniforme, nunca al ser humano que había detrás. Pero esa noche, todo cambió. No por arte de magia, no por suerte. Cambió porque ella nunca dejó de creer en sí misma, incluso cuando todo el mundo parecía decir lo contrario. No tenía que demostrar nada a nadie, pero, sin quererlo, lo demostró todo. La mujer negra que durante años limpiaba mesas y escuchaba conversaciones que no eran para ella, ahora era la figura central en una de las reuniones de negocios internacionales más importantes de la ciudad. No por caridad, sino por competencia, por mérito y por humanidad. Y todo comenzó con un gesto sencillo, dulce y espontáneo a su hija, ofreciéndole un pirulí. Ese pequeño acto de amabilidad derribó muros que décadas de formalidad no habían logrado. Tocó el corazón de la millonaria japonesa, que hasta entonces se sentía perdida en un mundo que no comprendía su idioma ni su soledad. A través de su hija, Lucía se ganó el respeto. A través de su hija, fue vista. Y esa visibilidad no fue pasajera. Después de esa reunión, Lucía fue buscada por otras empresas, ON, incluso universidades. Querían escuchar su historia, querían aprender de su trayectoria. Y lo más bonito, querían inspirar a otras personas con su ejemplo. Alma, ahora adolescente, comenzó a escribir un pequeño libro con los cuentos que su madre le contaba cuando era niña. Título el libro, Historias desde el pasillo, en homenaje a los pasillos que Lucía barría en la madrugada, mientras cantaba para no llorar. El libro se hizo viral en las redes sociales. Personas de todas partes enviaban mensajes de apoyo, gratitud y respeto. Lucía, por fin, sentía paz. No tenía una mansión, pero tenía dignidad. No tenía fortuna, pero tenía un legado. Y, sobre todo, le había enseñado a su hija que no importa de dónde vienes, lo que importa es quién decides ser. En la última escena de esta historia, vemos a Lucía caminando de la mano con Alma por las calles del barrio. Los vecinos la saludan con cariño. Un niño la saluda desde el otro lado de la calle y le grita: «Hola, señora traductora». Ella sonríe, avergonzada y feliz. Sí, ahora el mundo la reconocía, pero lo más importante era que ella misma finalmente se había reconocido a sí misma. Lucía ya no era invisible. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal. Regálanos un like y escribe en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás acompañando.